nuestra primera unidad es esta, ¿sí? Centroides y centros de gravedad de áreas compuestas, ¿ok? Vamos a ver en esta clase qué cosa es un centroide y qué cosa es un centro de gravedad de un cuerpo y las diferencias entre ambos. Entonces, nuestra materia es esfuerzos y deformaciones, muy parecida a lo que habíamos visto, digamos, en cuanto al nombre, ¿no? Del semestre pasado, que es esfuerzos mecánicos. Pero ahora vamos a ver otros conceptos más adicionalmente. Entonces, tenemos este concepto que es centroide y tenemos el otro que es centro de gravedad. De centroide vimos algo en la clase pasada, más bien en la materia del semestre pasado. ¿Alguien se acuerda qué cosa es esto de centroide? Lo vimos para cargas en las vigas. Yo no me acuerdo. ¿No? Creo que es exactamente la mitad de la figura. Ajá, por ahí va exactamente. ¿Quién me dijo eso? Ramírez. Ok, Ramírez, sí, va por ahí. Entonces, digamos que una definición es esta que estoy escribiendo aquí. Lugar de un cuerpo. Primero vamos a definir esto. Es más que cuerpo, aquí es de un área, ¿no? Lugar geométrico. Combatir el crimen transfronterizo. ¿Quién está oyendo las noticias? Por ahí se oyó. Crimen transfronterizo. Lugar geométrico de un cuerpo, no, sino de un área. En el que se considera que actúa el peso. Se considera concentrado. Concentrado. Bien, ahorita que oí las noticias por ahí, alguien que quitó que prendió su micrófono, voy a poner aquí esto. En clase, recuerden, son mis recomendaciones de clase, es audífonos, ¿sí? Si están solos, no es necesario, obviamente, pero si están en un lugar donde hay más movimiento, distracciones, etcétera, utilizar sus audífonos. Recuerden que en Walmart los venden a 15 pesos, qué sé yo, ¿sí? Concentración. O sea, el celular, touch, ¿no? Celular, quitarlo, apartarlo. ¿Ok? Tareas de otras clases. Distracciones en general, ¿no? O sea, todo esto, quitarlas, porque si no, no tienen esta concentración, ¿sí? Esta concentración. Entonces, ustedes ya tienen la experiencia del semestre pasado en esta clase, ¿sí?
y saben que si ustedes están distraídos en clase, no sé, con las noticias, ahorita que estaba oyendo ahí que tienen por ahí un radio prendido, pues obviamente la clase, adiós, ¿no? Y más porque saben que aquí son procedimientos de cálculo, fórmulas, y que requieren de estar, pues aquí. Entonces, todo lo que se vaya haciendo en esta clase es importante que ustedes la escriban, escribirla en escribir apuntes en la clase. Esto es muy, muy importante. Si no hacen esto y nada más lo que hacen es hacer screenshots, ¿no? O más bien capturas de pantalla, pues tampoco. Entonces, aquí ponemos capturas de pantalla, tampoco, evitarlas, ¿sí? Obviamente lo pueden hacer, pero además de sus apuntes en clase. Y también preguntas, ¿no? Preguntas para resolver dudas. Eso también es muy importante, ¿sí? Entonces, estos son los conceptos que yo los consejos que yo les doy, que son los mismos del curso pasado, ¿sí? Si tienen algo que los distraiga, pues sus audífonos, tener toda la concentración, quitarse el celular, quitarse las distracciones que tengan, ¿sí? Y estar en su pantallita. Escribir apuntes en clase es muy importante. Todos los ejercicios que hagamos aquí, hacerlos, ¿sí? Entenderlos y, por supuesto, las dudas que vayan teniendo, así sea la más mínima, chicos, así que 2 por 2, ¿cuánto es? Hacerla, no se queden con las dudas, ¿sí? ¿Queda claro estas recomendaciones? Sí, mis gracias. Sí. Ok. Sí. Ahora, otras recomendaciones de las tareas, lo voy a poner aquí, ya lo platicamos ahorita con las dudas que me hizo favor de hacer Adriana. Es muy importante que preguntar, o sea, que ustedes tienen antes de la tarea, ¿no? O sea, o cuando están haciendo la tarea, preguntarlo. Y preguntar después de la calificación, ¿no? ¿Cómo me calificó, maestra? A ver, aquí no entiendo, ¿sí? Entonces, preguntar antes, ustedes tienen ese chance. Recuerdo que en este grupo el semestre pasado, muy poquitos me hacían preguntas que tenían de dudas de cómo resolver la tarea. A ver, por ahí hay un micrófono abierto. Paola, ¿se te abrió el micrófono? Sí, es que No sé si yo puedo apagar tu micrófono, Paola, creo que sí. A ver, silenciar a Paola. A ver, no te quiero silenciar, sino silénciate tú, Paola. Ya, ok. Entonces, recuerden que ustedes tienen el chance de hacer preguntas previo. O sea, a ver, profesora, no sé cómo resolver esta tarea, no tengo dudas, etcétera. Ustedes pueden hacerlo. De preferencia en el grupo de Telegram, ¿sí? Ahí. Eso es lo que a mí me gustaría que hicieran ahí sus dudas. Si no, pues de manera individual, no hay problema, yo les respondo. ¿Sí? Recuerden que este es muy, muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Después, preguntas después de la calificación, está en función de lo que comentábamos ahorita con Adriana, ¿sí? Tengo dudas, ¿cómo me calificó, maestra? Bueno, ¿cómo se califica? Se califica todo el procedimiento visto en clase, insisto, los alumnos que lograron sus 10 de promedio el semestre pasado es lo que hicieron, ¿sí? Y si les falta algún paso de ese procedimiento, pues obviamente tienen puntaje menos, tienen aciertos menos número de aciertos, ¿sí? Entonces ahí se les da. ¿Queda claro también lo de las tareas, chicos? ¿O hay alguna duda? De mi parte todo bien. ¿También? Sí.
Sí, maestra, queda claro. Ok. Bueno, entonces, vamos a seguir ahora sí con la clase, ¿sí? Sobre todo me acordé porque ahorita que insisto, escuché ahí un noticiero, dije, bueno, es hora de que estemos en el noticiero. Entonces, esto es un centroide. Vamos a ver, recordaremos que en una figura geométrica plana, ¿sí? El centroide, por ahí decían, pues es el centro geométrico. A veces coincide con el centro geométrico, ¿sí? Entonces, el centroide en una figura como esta está en el centro geométrico. Pero hay otras figuras que veíamos, por ejemplo, el semestre pasado de unas cargas en viga, ¿sí? Que si es así, entonces su centroide va a estar más, ya no va a estar en el centro, de hecho aquí no es simétrico, ¿verdad? Entonces no hay no hay dos ejes de simetría. El centroide, recuerden que va a estar más cargadito a donde el área es mayor, ¿sí? O sea, hacia esa parte. Aquí estaría su centroide. Si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, ya no en bidimensional, sino en 3 dimensiones, algo así, paralelepípedo, ¿sí? Suponer que es de acero, ¿no? Vamos a suponer que es un trozo de acero. Entonces, yo puedo calcular su centroide en 3 dimensiones, ¿sí? El centroide estará justamente al centro de al centro de al centro de al centro de voy aquí, entonces más o menos estará aquí el centroide, en este caso es en 3 dimensiones, ¿sí? Está fácil, pero si yo tengo un cuerpo más complejo, entonces vamos a suponer que fuera así, y después aquí subiera, no sé, una figura así media rara, sí, subiera algo así. Entonces, en 3 dimensiones yo debo de calcular también este centroide. No lo vamos a hacer en este curso, obviamente, en 3 dimensiones. Todo es en 2 bidimensional, ¿sí? Entonces, encuentro el centroide en cada cara y de ahí encontraré el centroide de este cuerpo en 3 dimensiones, ¿sí? También se puede encontrar, ¿ok? Pero aquí vamos a hablar en 2 dimensiones, 2D. ¿Sí? Para figuras sencillas como esta, un triangulito también se puede encontrar si es equilátero, o más bien si es equilátero, que los 3 lados son iguales, pues lo encontramos así, ¿no? Aquí estaría su centroide, gráficamente. Pero también lo podemos calcular, ¿sí? Ya vimos, insisto, algo de eso en el semestre pasado. Después vamos a hablar también de centros de gravedad. Aquí ya estamos hablando de cuerpos, ¿sí? De cuerpos y el peso del cuerpo. Entonces aquí es un lugar del cuerpo, ya no es de un área, ¿no? Sino de un cuerpo o de un volumen, ¿no? En el caso anterior era un volumen, un área. Aquí ya es un cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra, ¿no? De un cuerpo donde está aplicada la fuerza de gravedad. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Adelante. Yo que sí le puede regresar a la anterior, por favor. Sí, por favor. Sí. Listo, gracias. Ok. Entonces, nosotros sabemos que vamos a suponer que este es el planeta Tierra, ¿verdad? Este planeta Tierra, y que hay una fuerza de gravedad que hace que todos los objetos que hay aquí sean atraídos idealmente hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, esto tiene, digamos, no es totalmente perpendicular a la superficie, pero podemos considerarlo perpendicular, ¿sí? Entonces, cualquier cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra tiende a ser atraído por esto, ¿sí? Ese es el centro de gravedad. Adelante. Es el centro de gravedad. Y esa fuerza, ¿dónde está ubicada? En cada cuerpo, en lo que se le llama justamente
centro de gravedad, ¿sí? Entonces, si yo tengo el cuerpo humano, está paradito así nada más, entonces el centro de gravedad estará más o menos en cierta parte del cuerpo. Si este cuerpo, en lugar de estar así, está, no sé, inclinado, entonces su centro de gravedad va a variar de lugar, ¿verdad? Ya no estará allá, estará en otro lado, y la fuerza que ejerce la gravedad hacia él, pues está en un lugar diferente, ¿sí? Entonces, depende de cómo por ejemplo, el caso del cuerpo humano, estará ubicado el centro de gravedad del cuerpo, ¿sí? Y así podemos hablarlo de cualquier objeto que está sobre la superficie de la Tierra y, por supuesto, en los edificios, ¿no? Los edificios tienen su centro de gravedad. Entonces, en figuras como estas que veíamos aquí, por ejemplo, como esta, el centro de gravedad y el centroide coinciden, ¿sí? Pero pueden no llegar a coincidir. ¿Por qué? Porque hay diferencias en el acomodo de las masas, ¿sí? Entonces, a lo mejor su forma es así, rectangular, ¿sí? Pero vamos a suponer que tuviéramos en 3 dimensiones algo así, que fuera así como una L, ¿sí? Entonces yo estoy viendo esta parte, y digo, pues el centro de gravedad de este cuerpo pues debe de estar aquí, ¿no? Pero tal vez hay diferencia en volumen, o tal vez es así, más regular, pero sucede que aquí a la mitad es como de un material, está más denso, y aquí en esta otra parte está menos denso. Entonces, el centro de gravedad no está exactamente en el centro geométrico, ¿sí? Ahí va a variar. No sé si me dé a entender ahí, chicos. O sea que depende de la posición del cuerpo, ¿no? De la posición del cuerpo, de la composición. Por ejemplo, si, vamos a suponer, en este pedacito es acero, ¿no? Y después aquí este cuerpo, aquí es, ¿qué les gusta? Aluminio, ¿no? Entonces, yo veo esto y digo, pues el centro de gravedad de este cuerpo está aquí, en el centro geométrico. Pues no estaría en el centro geométrico en este caso, porque como acá tengo menos peso, el aluminio pesa menos que el acero, ¿sí? Entonces, en este caso, el centro de gravedad estaría movidito más hacia el acero, ¿de acuerdo? Miss, una pregunta. ¿Su centro de gravedad se haría más hacia el acero porque es más pesado o porque la forma así lo indica? En este caso, el centro de gravedad por el peso. Y ahorita que estaba mencionando en la diapositiva anterior, estaba mencionando que el centro de gravedad se va a ir hacia la parte más gruesecita de la figura porque pues hacia allí va a ir más cargado el peso. Por ejemplo, en construcción, cuando se ven figuras así, que se ven como sobrepuestas o se ven como encimadas, no sé, se ven como abstractas las formas de los edificios, ¿este tipo de fórmulas pueden servir para calcular ese tipo de edificios? Perdón, Adriana, no te escuché bien. Ok. Es que usted estaba comentando que el centro de gravedad se va a ir hacia la parte más ancha porque ahí está más cargado el peso. Ajá. Entonces, yo quiero entender si con los edificios que tienen como figuras más abstractas, que están como pues encimados o así, este tipo de fórmulas pueden servir para calcular ese tipo de edificios. Sí, bueno, no calcular los edificios, sino más bien encontrar su centro de gravedad, que es importante, ¿sí? Pero ¿cuáles fórmulas? No hemos visto ninguna fórmula, Adriana. No, pues las fórmulas que vamos a ver. Las que vamos a ver. Ok, sí, pues es un procedimiento. Sí, es un procedimiento que se lleva y que justamente ahorita lo vamos a explicar. ¿De acuerdo, Adriana? Pero sí,
el edificio en total o bien en cada nivel se puede encontrar el centro de gravedad de cada planta arquitectónica. A eso te refieres, ¿verdad, Adriana? Sí, porque se supone que si encontrando ese centro de gravedad, pues la pieza va a ser estable, ¿no? No. Encontrando el centro de gravedad, la pieza va a ser estable. No. Depende de las fuerzas que están actuando sobre el edificio y que el edificio sea lo resistente para contrarrestar esas fuerzas. De eso tiene que ver en parte su estabilidad. Ah, ok. Sí, nada más estamos hablando, Adriana, de la ubicación, nada más. Gracias. Uh-huh. Sí. Bien. Vamos a empezar aquí con lo que es el conceptos básicos, chicos, de cálculo. ¿Alguna otra duda, además de la de Adriana? No, Arqui, de mi parte no. Ok, entonces vamos a ver, cálculo del centro de gravedad de áreas. En este caso vamos a empezar con lo más elemental, ¿verdad? De áreas. Vamos a suponer que tenemos aquí un eje Y y aquí un eje X, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, aquí tenemos que su centro de gravedad estuviera aquí. Vamos a ponerle aquí este simbolito y una C.G. que indica centro de gravedad, ¿sí? Este sería un área así como que cualquiera, ¿no? Si nosotros lo tenemos en 3 dimensiones, tendríamos algo así. Este sería su eje Y, este sería su eje X, y este sería, se fue hecho aquí yo, este sería su eje Z. Entonces, aquí tenemos esto, sí. Y esto sería así. Entonces, se supone que el peso de este objeto, aquí quedó un poquito raro, vamos a poner esto un poquito más abajo, que sería como una especie de placa, ¿sí? Vamos a ponerle aquí el espesor. Ponerle aquí así como un espesor. Sería como su espesor de esta plaquita. ¿Sí? Y su centroide, vamos a suponer que estuviera aquí, su centroide, su centro de gravedad. Y entonces las fuerzas que actúan sobre esta, vamos a poner aquí esto, sería en esta parte, está actuando justamente el peso sobre esta plaquita, ¿sí? Sería el peso W. ¿Ok? Entonces, esta placa está sobre una superficie, vamos a suponer que está sobre una mesa, ¿sí? Y suponemos que en el plano de la placa está el eje X y el eje Y, así como lo tenemos aquí de este lado, ¿sí? Si lo vemos en 3 dimensiones, estaría al origen y esto subiría. Sería el eje Z en el sentido perpendicular a la placa, ¿sí? Y en el sentido del plano de la placa estaría X y Y. Y esta flechita azul que tenemos aquí indicaría en dónde está el peso de esa placa, ¿sí? Si es que ahí está su centro de gravedad, ahí se supone aplicado. En realidad, lo que sucede con la fuerza de gravedad dentro de esa misma placa, vamos a suponer que es esta, es que las fuerzas de atracción, de gravitación de la Tierra son así, están
distribuidas en toda la plaquita, ¿no? Son muchas fuercitas que están en toda la placa, así como lo que estoy aquí dibujando, ¿sí? Y la resultante de todas estas fuerzas sería esta que estoy poniendo aquí en el centro de gravedad, sería la W, esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, nuevamente, la atracción de la fuerza de gravitación sobre la placa, ¿sí? La fuerza de atracción de esta de cualquier cuerpo ejerce sobre ellos muchas fuerzas en toda la superficie, ¿sí? Toda la superficie en este caso de una plaquita. Y la resultante de todas estas fuerzas es la fuerza W que nosotros utilizamos para calcular el peso o para ubicar el peso de los cuerpos, ¿sí? ¿Dónde está ubicada esa fuerza resultante? En el centro de gravedad, ¿sí? Y ahorita lo que vamos a aprender en esta clase, en estos primeros días de clase, son justamente dónde estaría ubicado esos centros de gravedad, ¿sí? Además de las placas de áreas, también podemos calcular del centro de gravedad de líneas, ¿sí? En este caso, pueden ser una especie como de alambres. Déjenme nada más aquí. Permítanme un momentito. También podemos tener en el eje XY, sería aquí el eje Y, aquí el eje X, y tendríamos aquí como una línea, algo así, que pueden ser un alambre, y yo puedo encontrar el centro de gravedad de esa línea o alambre, ¿sí? Puede estar dentro del mismo alambre o puede estar fuera incluso de ese alambre, ¿sí? Ya lo platicaremos. Entonces puede ser aquí, o puede estar aquí, sería su centro de gravedad. Vamos a suponer que en este caso estuviera fuera del alambre. ¿Por qué fuera del alambre? Porque está, digamos, como movidito, ¿no? Está movidito, tiene una configuración ahí como rara y puede incluso estar fuera de, ¿sí? Si fuera un alambre... Si fuera un alambre recto, por ejemplo, este, que dibujo aquí, obviamente su centro de gravedad pues estaría ubicado aquí dentro de este, ¿no? Pero cuando tiene una forma como la que estoy mostrando aquí, incluso puede quedar fuera de ahí, ¿sí? Generalmente las cotas con las que vamos a ubicar ya sea centro de gravedad o centroides es una X con una rayita arriba o una Y con una rayita arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace para encontrar el centro de gravedad? Bueno, lo que vamos a suponer para calcular X y Y, que serían las coordenadas, son las coordenadas. Del centro de gravedad. Vamos a suponer que los cuerpos están como divididos, ¿sí? Están divididos en diferentes elementos pequeñitos. Así, en esta parte. Entonces vamos a suponer aquí que cada uno de estos elementos tiene un peso, ¿sí? Estaría aquí su centro de gravedad, este otro, estaría aquí su centro de gravedad, así sucesivamente, ¿sí? Entonces,
lo que vamos a hacer es calcular momento. ¿Se acuerdan que el momento es, voy a poner que aquí es eje X y aquí es eje Y? El momento es la fuerza por la distancia a un punto, a un eje, ¿sí? Fuerza por distancia. Eso ya creo que lo tenemos claro del semestre pasado, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí en cada uno de estos puntitos está aplicada la fuerza de gravedad. Lo voy a poner aquí como en 3 dimensiones, ¿no? Ponemos aquí esto, ponemos aquí esto. Vamos a suponer que cada uno de estos, aquí está el centro de gravedad, entonces aquí estaría la fuerza, ¿sí? De este otro, vamos a poner aquí otro. De cada uno de esos pequeños pedacitos en lo que dividimos idealmente la plaquita, son fuerzas de gravedad. Aquí estaría nuestro eje X, aquí estaría nuestro eje Y hacia arriba sería nuestro eje Z, ¿sí? Entonces lo que se hace es tomar, hacer como una especie de multiplicación de momento, fuerza por distancia, ¿sí? Entonces la distancia es de aquí a aquí, en este caso sería X, vamos en esta forma, y aquí sería para este, sería Y hacia arriba, y ponemos una N porque habrá número de Y, número de X, de acuerdo al número de fuercitas que yo ponga, ¿no? Serían las fuerzas totales de toda la placa, ¿sí? Entonces, lo que se hace para todo el cuerpo, no nada más para cada una de las partecitas, sino para todo el cuerpo, vamos a suponer que el centroide de todo el cuerpo estuviera ubicado aquí, el centro de gravedad. Entonces, este sería mi X rayita arriba, y este sería mi coordenada Y rayita arriba, ¿sí? Y esa coordenada X, vamos a poner aquí, esta sería la distancia X, rayita arriba, multiplicando a la fuerza, que sería el peso de toda la placa, ¿sí? Y ese sería para X. Y para Y sería un momento, que sería el peso de toda mi placa multiplicada por la Y, ¿sí? Esto sería un momento para el primer caso y un momento para el segundo caso. Y esto se iguala a todas las fuercitas. Les voy a poner aquí X1, vamos a poner aquí tal y como lo tienen en la bibliografía que les voy a pasar. Es X1, vamos a poner aquí vamos a ponerle Y1. ¿Sí? Y cada uno de estos pesitos le vamos a nombrar delta W1. Se le pone el delta porque son áreas muy pequeñitas, ¿sí? Este otro sería delta W2, delta W3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces sería X1 por mi delta W1 más, tengo que sumarlas todas, X2, delta W2 más, y así todas, hasta, ponemos aquí XN, delta WL, ¿sí? Aquí sería lo mismo, pero en lugar de X sería Y. Tenemos Y1, delta W1 más Y2, delta W2 más, y así sucesivamente. YN, delta WN, ¿sí? Entonces, la fórmula que decía ahorita Adriana, pues tiene que ver con esto, ¿sí? Es algo bastante sencillo, chicos. Aquí se ve un poco complicado esta parte, pero esto obviamente no lo vamos a calcular así, sino va a ser de una manera mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles aquí con esto? Que toda la suma de todos los pedacitos de áreas, ¿sí? Va a ser igual al peso total por
la coordenada en X del centro de gravedad. Y la suma ahora de todas las Y por los pedacitos de áreas, se les llaman elementos de áreas, va a ser igual al peso total por la coordenada en Y del centro de gravedad. Esto sería como la primera fórmula que vamos a ver. Para el cálculo de los cuerpos que vamos a calcular, el centroide, más bien del centro de gravedad, es una fórmula mucho más sencilla que la que están viendo aquí, ¿sí? Pero tiene que ver con esto. ¿Queda más o menos claro esto de los elementos de área que se dividen, los cuerpos y después como todos los, la multiplicación del cuerpo, de la fuerza, que en este caso es el peso de cada una de esas áreas multiplicadas por las distancias que hay a los ejes coordenados, eso es igual al peso total, sería como la suma. ¿Queda más o menos claro esa parte, chicos? ¿O hay alguna? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Todo bien. No, todo bien. Ok, bueno. Hoy tengo que cortar la clase aquí nada más, chicos, porque tengo ahorita un examen de titulación. Y tengo que hablar con la jovencita que se va a titular. Nuestra clase termina a las 9:10, pero por hoy tengo que dejarlo aquí por esta situación. Si hay alguna duda, adelante, y si no, pues nos vemos el jueves a las 7:30, chicos. Recuerden que deben de llegar temprano, ¿sí? Es muy importante para esta clase llegar temprano. Profa, ¿le Sí, puede cambiar tantito a la 3 y a la 4, por favor? A la 3 y a la 4, sí, claro que sí. Listo. 4, sí está. Bien, Gracias, chicos. profe. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, ninguno. No, ninguno. No, Bien. todo está bien. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves.